¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Chakra TV Noticias. Como siempre tenemos muchísima información para poder ofrecerles. En este caso comenzamos antes de los títulos con dos temas centrales por estos días. El primero, la cadena nacional del presidente de la Nación, que ustedes pudieron seguir por Chakra Televisión, gracias a quien es el referente técnico de la plataforma de medios, concretamente de Chakra, Flavio Repetti, que permitió que esto fuera posible. Pudieron seguir en vivo los dichos del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Recordemos que ha dispuesto un cierre total por los próximos 9 días en consecuencia a la cantidad de casos y al contagio que se ha registrado en las últimas jornadas en distintos puntos de la República Argentina, no solamente en el AMBA, y ha unificado su decisión contrariamente a lo que se esperaba hasta ese momento, que tenía que ver con que fuera diferenciado de acuerdo con la cantidad de casos o de muertes por millón registrada. Algunos datos extraoficiales y de carácter internacional que se conocieron también en la noche de ayer. Argentina ocupa el puesto número 58 entre los países vacunados a nivel internacional y sigue ocupando el triste lugar número 4 en el ranking de muertes por millón de personas infectadas con el coronavirus. Pero otro de los temas tiene que ver con el anuncio, por lo menos que vamos a hacer desde aquí, con la certeza de que efectivamente así será, por eso no lo decimos en potencial, acerca de la reunión que hoy, en torno a las 16:30, se va a concretar entre los integrantes del Ministerio de la Producción a cargo de Matías Culfas y el Consejo Agroindustrial Argentino. Naturalmente, el tema eje es el del cese de o la suspensión de exportación de carne vacuna, porque atención, varias entidades agropecuarias han pedido en las últimas horas que a la protesta de los productores, que es la de no vender, la de no comercializar, no mandar carne a faena durante los próximos días hasta el 28 de mayo, inclusive se sume la no comercialización de granos. Es solo una propuesta, probablemente en el día de hoy sea también uno de los temas a abordar. Pero tenemos otros títulos. En Brasil, el consumo de carne bovina en 2020 fue el menor de los últimos 25 años. Según la Compañía Nacional de Abastecimiento CONAVI, en 2020 el consumo per cápita de carne bovina cayó a 28 kilos, el número más bajo desde 1996, cuando se comenzó a realizar la encuesta. El fenómeno está motivado por factores como la inflación y la disminución de la oferta en el mercado interno debido a las medidas de aislamiento social. En 2020 hubo una caída del 10% respecto del año anterior, cuando el consumo fue de una media de 30 kilos 600 de carne por cada habitante brasileño. Según el índice oficial de ese país, los precios al consumidor de las carnes tuvieron un aumento acumulado del 17,97% en 2020. La previsión de CONAVI es que en el año actual, 2021, el consumo siga cayendo y permanezca en los 26 kilos 400 per cápita. Esto es muy por debajo de la encuesta actualizada en abril, que indica que en el año 2006 de consumo en Brasil se comían 42 kilos 800 de carne vacuna per cápita. Del total de la superficie sembrada en Argentina, el 70% se utilizó para cultivos anuales. Se desprende del informe del INDEC, que difundió los datos definitivos del Censo Agropecuario 2018 y que vamos desglosando día a día. Los datos indican que del total de la superficie sembrada, el 70% se usó para cultivos anuales y el 10% para forrajes anuales, 11% para forrajeras perennes. El censo detalla que en el 91% de las empresas agropecuarias la gestión cotidiana es llevada adelante en forma directa por el productor o miembros de la sociedad. Si bien la mayoría de las empresas son manejadas por hombres, se ve una participación de mujeres que marca una tendencia en crecimiento. En los establecimientos trabajan en forma permanente 418.058 personas, de las cuales 82% son varones, según datos del Censo Nacional Agropecuario. Australia prevé que la faena de ganado alcance el nivel más bajo en 35 años. Una fuerte reducción en los volúmenes de faena debido a las importantes lluvias ocurridas en el norte de Australia durante el verano consolida la perspectiva de una intensificación en la reconstrucción del stock ganadero, según las proyecciones del MLA. Se prevé que el rebaño de ganado aumente en un 5%, y se ubique en 25,9 millones de cabezas. Esto lo ubicaría cerca del registro de 2019, antes que tuviera lugar el último año de reducción generalizada, que fue como consecuencia de la sequía.
El peso de faena, por el contrario, podría aumentar un 3% este año en Australia, ya que los productores y los corrales de engorde aprovechan la abundancia de pasturas y forrajes más baratos para poder obtener animales más pesados. Epicentro de las miradas desde hace varios días que ocurre en el mercado de Hacienda de Liniers. ¿Acatan o no los productores la decisión de no mandar animales para la comercialización? Esta placa se lo cuente. Sin ingresos al mercado concentrador de Hacienda de Liniers, en esta que es la segunda jornada del cese de comercialización y protesta de los productores ganaderos, informada por la mesa de enlace y que recordamos se mantiene hasta el próximo viernes 28 de mayo. Insistimos, hoy a las 16:30 habrá una reunión, y lo decimos a modo de anticipo, entre Matías Culfas, titular del Ministerio de la Producción, y los integrantes del Consejo Agroindustrial Argentino. ¿Y qué va a pasar en los mercados granarios? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las perspectivas? El análisis del ingeniero Claudio Llano. Ahí tenés los cierres en Estados Unidos, una jornada en que el dólar volvió a dar muestras de gran debilidad con precios en caída para el petróleo y buen clima en las zonas de cultivo de Estados Unidos. El maíz fue otra vez la estrella de la jornada, de la mano de las compras chinas, que en los últimos 10 días anotaron casi 11 millones de toneladas de cereal norteamericano. Es una señal de precios y también de que la oferta brasileña viene muy complicada. La soja tiene problemas de coyuntura, buen avance de siembra, flojos datos de ventas semanales de exportación y la sensación de que los chinos desaceleran el crashing le jugaron en contra en las posiciones cercanas. Los índices que proyecta el Tour, que recorre el sur de Estados Unidos, son los mejores en muchos años y los precios del trigo lo sienten, llegan más lluvias a la región. Moderado rebote en Wall Street luego de 3 ruedas en baja, un buen dato del mercado laboral ayudó a mejorar el ánimo del inversor. La Reserva Federal se dispone a recortar la compra de bonos. ¿Qué va a pasar con el tiempo en las próximas horas? Fíjense ustedes, estos son los datos del Servicio Meteorológico Nacional. Los datos indican lo siguiente, que para este día sábado la temperatura mínima será de 10 grados, la máxima de 16, con lluvias. Para el domingo, chaparrones, 10 grados la mínima, 16 grados la máxima. Ya para el día lunes habrá 7 grados de mínima, 16 grados de máxima, parcialmente nublado. En Buenos Aires, en la ciudad, lloviendo en este momento, y en la víspera con lluvias en todo el litoral argentino. Para mañana, lluvia. En tanto, les contamos ahora qué es lo que va a ocurrir con el tiempo en todas las zonas productivas argentinas. Agroclima. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Abril estuvo dominado por un patrón de circulación semiestacionario, que favoreció a condiciones de bloqueo y que afectó a todo el hemisferio sur. Específicamente en nuestro país, se favorecieron temperaturas persistentemente más cálidas de lo normal. El continuo ingreso de humedad, particularmente en la zona central y al norte de Patagonia, y condiciones óptimas de inestabilidad para que cualquier perturbación o sistema frontal que interactuase con esa masa de aire pueda generar el desarrollo de lluvias y tormentas. Ahora pasemos a ver con más detalle cómo se comportaron las temperaturas durante abril. Todo el país fue afectado por temperaturas en promedio más altas de lo normal, observándose los desvíos positivos más significativos sobre el centro y sur de Buenos Aires y el norte y noreste de Patagonia. Varias localidades registraron el abril más cálido en más de 60 años. A nivel diario, sin embargo, no resultó ser tan extremo, ya que solo se superó el récord de temperatura mínima absoluta más alta en 3 localidades: Río Colorado, Esquel y Bariloche. A nivel país, este abril se posicionó como el tercero más cálido desde 1961. Ahora veamos qué sucedió con las precipitaciones.
En términos de anomalía mensual, podemos observar que gran parte de la zona central del país estuvo afectada por excesos, mientras que hacia el extremo noreste de Argentina y el oeste y parte del sur de Patagonia predominaron las lluvias deficitarias. El mes de abril comenzó con la formación de un tornado de gran dimensión cerca de la ciudad de Malargüe, al sur de Mendoza. Según los lugareños, el fenómeno fue atípico dada su magnitud, si bien no se reportaron mayores daños. Durante el transcurso del mes y bajo el dominio de aire cálido y húmedo, dos sistemas frontales lograron quebrar temporariamente las condiciones de bloqueo, provocando a su paso fuertes temporales de lluvia, tormentas eléctricas, granizo de gran tamaño y fuertes ráfagas de viento. El primer evento tuvo lugar entre los días 7 y 10 de abril, afectando mayormente al sur del litoral, Santa Fe, este de Córdoba, oeste de Buenos Aires y este de La Pampa. Lluvias de más de 100 y hasta más de 200 milímetros en muy poco tiempo provocaron inundaciones en algunas zonas, como en la ciudad de Marcos Juárez, en Córdoba, que marcó un récord histórico diario con 225 milímetros, de los cuales 126 cayeron en menos de 6 horas. El segundo episodio se dio entre los días 20 y 23, afectando principalmente al centro de Mendoza, este de Neuquén, centro y este de Río Negro, noreste de Chubut, noreste de La Pampa y centro de Santa Fe. Lluvias de más de 80 milímetros, inclusive superando los 100 milímetros según estimaciones satelitales, provocaron graves daños, especialmente en Mendoza, Neuquén y Río Negro, donde la caída de granizo de gran tamaño fue de lo más destacado de este evento. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Seguimos con más información. En este caso te vamos a contar que en la provincia de Córdoba se entregaron fondos y los certificados de las buenas prácticas agropecuarias a aquellos productores que hicieron buena letra durante el año 2020. Casi 82 productores que van a recibir estos aportes hoy por un monto de 4.300.000 pesos. Así que es importante que lo podamos cumplir, que lo podamos terminar. A veces la pandemia nos fue relegando la dinámica de hacerlo, son más de 3.400 productores que estamos llegando personalmente a entregarlo, pero lo queremos hacer también porque eso también consolida una relación productor-gobierno, productor-ministerio, con las autoridades, que siempre nos ha dado la posibilidad también de que en cada lugar que vayamos a entregar esto surgen también inquietudes, ideas. Recién lo hablaba con el intendente, ideas que obviamente tienen que ver con la producción agropecuaria, así que siempre es bueno que nosotros podamos estar presentes compartiendo un momento tan importante. Este es un programa que se ha consolidado en el tiempo, insisto, ya entramos en la 5ª edición, este año tenemos recursos importantes, 250 millones en el presupuesto que los legisladores han aprobado y que el gobernador Schiaretti ha decidido asignarlos para seguir estimulando y reconociendo a los productores que hacen bien las cosas en el campo. Eso para nosotros es muy bueno y también es bueno esto que se va irradiando en otras provincias. Siempre dijimos que Córdoba dio el puntapié, pero que esto es un programa que tiene que nacionalizarse, sobre todo en provincias parecidas a la nuestra. Días pasados yo participaba en un panel con mis colegas de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, y veía que dentro de la Convención de Maizar estábamos hablando todo de buenas prácticas y todas las provincias ya comprometidas con agendas vinculadas en ese sentido. Y nosotros no lo tomamos como una copia, sino al contrario, lo tomamos como que realmente es un programa que ha contagiado, que estamos construyendo un camino que otros están tomando, que es el camino correcto, esto de producir cuidando los recursos, el ambiente. Hemos pasado, recién me encontraba con algunas productoras amigas que son de esta zona, que padecimos momentos dificultosos allá por el año 2016, cuando realmente la situación era tremenda, caótica, desesperante, angustiante, sobre todo en el tema de la inundación, en el tema hídrico. Quizás hoy la situación es distinta, tenemos
terminamos teniendo al fin y vamos a tener una buena cosecha, pese a salir de uno de los años más secos de los últimos 60 años que vivió Argentina, en los que se tiene registro. Pero bueno, por suerte Dios nos dio una mano en un momento tan difícil. Vamos a teniendo una buena cosecha, quizás dentro de las mejores cosechas de los 2 últimos años, y con precios internacionales que son importantes. Pero bueno, eso también es un mérito para los productores, porque también los productores han pasado momentos, como decía, difíciles y momentos también de bajas en los valores de la producción. Así que siempre el productor lo que gane, cuando puede ganar, lo va a invertir en el lugar donde vive. Eso siempre lo decimos. Es un sector capitalista por excelencia que trata de invertir en el lugar, de seguir avanzando, de transformar lo que produce, darle valor agregado y generar trabajo. Por eso que cuando a los productores nuestros le va bien, también a los pueblos y ciudades de nuestra Córdoba le va bien. Cambiamos de tema. En el Senado de la Nación se debatió en comisión la nueva ley de desarrollo para la producción ovina y de llamas. El título de aporte me parece una muy buena ley, la que vamos a apoyar, y escuchando a los senadores, cuando habla la senadora principalmente, de una ley ovina, caprina y camélida, como dicen, para las otras razas también y otros tipos de animales, que por supuesto con la inquietud de seguir progresando y estimulando. Yo en título, si me permite el senador Mayán, tengo 2 no sé si sugerencias, aportes, o cómo lo pueda llamar, si se puede agregar a la ley. Cuando estamos hablando en el artículo 6, habla de los pequeños y medianos productores y todo el artículo 6. Pero en el artículo 12 dice que se va a tener prioritariamente la cantidad de ganado. Y ahí es donde, como las provincias, y ella no es cosa mía, también de los muchos productores chicos de acá Entre Ríos y del litoral, que me han llamado sabiendo que soy parte de la Comisión de Agricultura, diciendo que hay muchos pequeños productores que ya vienen trabajando y que van creciendo y que sin duda los fondos a ellos se les pueden resentir, porque no se ha tomado en cuenta, sino se toma prácticamente por la cantidad de ganado, se van a distribuir según el artículo 12. El artículo 6 habla de los pequeños y medianos productores, pero el artículo 12 dice prioritariamente para la cantidad de ganado. Y ahí vemos que los pequeños productores, que es a cual esta ley apunta a promocionar a los pequeños productores, se encontrarían en un estado de debilidad. Por eso el planteo mío es que si se podía poner en el artículo 12, cuando habla de eso, de que el 60% se va a tomar en cuenta de los montos, el 60% para los productores y el 40% para la cantidad de ganado. Porque si no, se irían los fondos, donde esos fondos se irían a donde hay más ganado o los productores que son más grandes y querían en debilidad a los productores más chicos. Y el otro aporte, si le interesa, y tiene el senador Mayán, es cómo, y está el senador Caserio, que es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, sería cómo actualizamos esos 850 millones de pesos, porque hoy es una buena moneda, digamos, hablando en criollo, pero entre un año, 2 o 3 o 4 no sabemos cómo va a ser el índice de actualización. Y nos puede pasar como pasó en estos últimos, que teníamos 20 millones. Entonces uno por ahí dice, y si lo actualizamos con el índice de precio al consumidor, si podríamos ponerle un índice, sí, ya le doy la palabra cuando termine el señor Mayán, con todo gusto. Bueno, dejo planteado esos dos temas o 3 temas, si se podrían agregar a la ley por el bien de los pequeños y medianos productores para promocionarlo principalmente en las zonas, digamos, del NOA y del NEA, donde hay, acá en Entre Ríos, se ha aumentado mucho la producción ovina y no de las grandes productores, sino principalmente de los pequeños y medianos productores, agricultura familiar, productores de subsistencia. Se sabe que acá, donde tenés una vaca, podés tener hasta 8 ovejas, esas 8 ovejas, si te dan mellizos, tenés la suerte, sacás 4 crías al año, 4 crías al año. En tanto, el distrito de Hurlingham se adhirió a este programa bonaerense Comprá Cerca.
Formalmente estamos incorporando a Hurlingham y otros municipios de la zona en el programa Comprá Más Cerca, que es un programa del gobierno provincial para brindar referencia de precios en los comercios de proximidad, en los almacenes, en los autoservicios, los comercios de barrio, para que puedan brindarle una canasta de productos a precios razonables a los consumidores y a las consumidoras, y también puedan contar con un acompañamiento por parte del Estado provincial en el marco de las políticas de precios y de control de las avivadas que muchas veces desde el gobierno nos toca hacer. Entonces estoy muy agradecido en nombre del gobernador, con el intendente, con Juanchi, porque cada vez que nosotros tenemos una política sabemos que en Hurlingham se va a implementar, porque el municipio labura codo a codo con la provincia, también con la nación, es decir, un municipio que está permanentemente trabajando para cuidar a los vecinos y las vecinas, y nosotros de la provincia tratamos de aportar todas las herramientas que tenemos a disposición para ser parte de las soluciones a los problemas y a las necesidades de la gente. Lo que es fundamental son las decisiones que se toman también desde los gobiernos centrales. Tenemos un presidente que decidió ocuparse del precio de la carne, y tenemos un gobernador que decide ocuparse también de que puedan llegar los productos de la canasta básica alimentaria para la alimentación de nuestras pibas, de nuestros pibes, de nuestras abuelas y de nuestros abuelos, como corresponde a cada mes, y que esto alcance, ¿no? O sea, nos estamos ocupando de los problemas de la gente que son reales y que nosotros sin ninguna duda los vamos a resolver. Nueva jornada de protesta del sector agropecuario a través de no enviar Hacienda a las ferias, los remates y al mercado de Hacienda de Liniers en respuesta a la decisión oficial de suspender por 30 días las exportaciones de carne. Ahora bien, lo decíamos en la apertura, muchas entidades están pidiendo ampliar esta medida de rechazo a la decisión oficial, no comercializando granos. Por supuesto que esto hasta ahora es solamente una iniciativa. La protesta se hizo ver claramente en el mercado de Hacienda de Liniers, que no registra actividad desde el día jueves, cuando comenzó la medida, y que va a continuar hasta las 24 horas del viernes 28 hasta el momento. Insistimos que no se descarta que la semana próxima otros sectores se sumen a esta protesta. El gobierno se reunió con la denominada Mesa de las Carnes por el pedido de audiencia que realizó el Consejo Agroindustrial Argentino. Dirigentes como el titular de CRA, Jorge Chemes, señaló que la medida de fuerza demuestra sus resultados de rechazo a la medida que adoptó el gobierno, que no hay movimiento de Hacienda en el interior, y bueno, que el mercado de Liniers tiene la adhesión de los consignatarios al paro, y que esto claramente demuestra que hay un freno a la actividad, así como también lo demuestra la suspensión de los remates programados. Hay mucha incertidumbre y desconcierto en la cadena de ganados y carnes, y a esto hay que sumarle que el freno en el negocio ganadero ya existe a partir del anuncio del presidente Fernández. Por eso la mesa de enlace pide que se dé marcha atrás con el cierre de las exportaciones y podamos producir y comercializar sin restricciones. Insistimos, lo dijo el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas. En cuanto al pedido de las bases, se puede ver claramente en las redes sociales lo que de algún modo ejerce presión sobre la dirigencia agropecuaria, pidiendo frenar también durante algunas jornadas la comercialización de granos para solidarizarse con el sector ganadero. Y hay otros sectores de la producción, por ejemplo, el de porcinos y economías regionales, que están pidiendo sumarse a la protesta y no mandar sus productos a la comercialización. Hasta ahora, Jorge Chemes confirmó que hasta el momento no hubo contactos oficiales con la mesa de enlace, insistimos, que forma parte, varias de las entidades forman parte del Consejo Agropecuario Argentino, Agroindustrial Argentino, pero con la mesa de enlace en particular no hubo contactos oficiales. Mientras continúa el rechazo a la medida, no solamente en la Argentina, sino que también se pronunciaron contra el cierre de las exportaciones el Foro Mercosur de la Carne, la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur, desde algunas universidades privadas manifestaron su desacuerdo con los técnicos en la materia con la medida oficial. Señala Chemes que esto refleja la incapacidad del gobierno de comprender las causas del proceso inflacionario que sufre la Argentina, y que se ha buscado una solución apelando a fórmulas que, lejos de resolver el problema en el mediano plazo, lo agravan. Por otra parte, hay que reconocer que Matías Culfas convocó al Consejo Agroindustrial, que va a intentar una negociación con la cadena de ganados y carnes a través
de ese sector. Recordemos que la Mesa de Ganados y Carnes está coordinada por un hombre de una vasta trayectoria en el mercado de la carne y en la dirigencia agropecuaria, con estrecho contacto con los productores. Estamos hablando de que el coordinador de la Mesa de Ganados y Carnes es Dardo Chiesa. Hacemos aquí una pausa, enseguida volvemos. El poder de los jóvenes en la producción ganadera y la industria. Seminario virtual del IPCBA. Jueves 27 de mayo, 9 horas, online y gratuito. Reserva tu lugar, conexión gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 911 44 15 8189. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. ¿Qué está ocurriendo mientras tanto en el Congreso de la Nación? ¿Qué ocurre en las comisiones, en los bloques? ¿Recuerdan ustedes en esta semana una fuerte locución de una legisladora de la oposición que planteó que cuando en la Argentina nos encontramos en un triste ranking, como lo decíamos en la apertura, ubicados en el 4º puesto con países de muertos por millón por el coronavirus, cuando la inflación ha marcado un fuerte incremento, considerando, por ejemplo, el ítem de los denominados precios cuidados, que en algunos casos se incrementaron por sobre los precios no cuidados. El gobierno los ha convocado a trabajar en el Congreso con un tema vinculado con la justicia, un tema que ha generado controversia y que también ha generado disgusto, de acuerdo con lo que se dio a conocer con organizaciones no gubernamentales vinculadas con el tema judicial. ¿Pero en qué se está trabajando que tenga relación con el sector agropecuario? Mariela Oliva se ocupó de hablar con una legisladora respecto de este tema. En esta oportunidad estamos en comunicación virtual con la senadora Felicitas Bécar Varela. Ella nos va a estar hablando, entre otros temas, sobre el proyecto de ley de buenas prácticas agropecuarias. Bueno, Felicitas, por supuesto, saludarte. Muchas gracias por la comunicación y queremos estar al tanto de cuál es este proyecto de ley y sobre otras cosas que ustedes están trabajando allí en el Senado. Bueno, Mariela, muchísimas gracias por este espacio. Está bueno contarles a todos los productores, a todos los trabajadores rurales del interior productivo sobre este proyecto que venimos trabajando, porque además lo venimos trabajando con ellos. Yo vengo recorriendo toda la sección a la cual represento, son 19 municipios del oeste, digamos, de la provincia de Buenos Aires, y venimos trabajando y nutriéndonos con ellos y con las distintas entidades gremiales y agropecuarias para este proyecto de las buenas prácticas agropecuarias, que tiene que ver con, un poco surge con la necesidad de poner un marco y poner un poco de orden a toda esta disparidad de ordenanzas que se vienen dando en los distintos municipios respecto de cómo trabajar
trabajar en el agro, ¿no? En todas las actividades agropecuarias, sobre todo con el tema de las aplicaciones, pero bueno, la ley tiende a abarcar todo tipo de prácticas agropecuarias para impulsarlas hacia un lado propositivo, ir por lo positivo, ir a ver cómo podemos producir más y cómo podemos producir mejor de una forma amigable con el ambiente y con las comunidades productivas. Esta ley tiende a copiar, digamos, hemos tomado el modelo de Córdoba, donde ellos ya hace 3 años que vienen implementando estas buenas prácticas agropecuarias, y lo que viene a hacer es trabajar mucho sobre la aplicación de tecnología a la hora de justamente las pulverizaciones y todo lo que es las aplicaciones periurbanas, el tema de los certificados y cómo fomentar a través de incentivos, digamos, que tiene que ver con, por ejemplo, una baja del impositivo rural en aquellos productores que utilicen estas buenas prácticas. Bueno, todas estas cuestiones de control, pero a la vez de control, como te decía, positivo, ¿no? De fomentar hacia las buenas prácticas, por dar el ejemplo de cómo hacer las cosas bien y no de tener las penalidades por hacer las cosas mal. Porque penar, cuando las cosas ya se hicieron mal, es tarde. El impacto negativo ya se produce. Entonces lo que trabajamos es justamente apuntar a que se trabaje bien para que el impacto siempre sea positivo y a la vez comunicar esto a los vecinos, ¿no? Que rodean justamente las explotaciones agropecuarias para que estén tranquilos de que ese productor está haciendo las cosas bien y siendo amigables con ellos también. Bueno, es un gran tema el tema de los cultivos en zonas periurbanas, sobre todo por cómo se manipulan y se aplican los productos fitosanitarios, y esto se viene conversando hace ya varios tiempos. Quisiera saber, bueno, ¿cuál es el trabajo diferencial que ustedes están haciendo y cuál es la intención en aquellas zonas? Bueno, justamente es esto, la idea es no tener zonas de exclusión, sino que las zonas de amortiguación, estas zonas donde se requieren los cuidados máximos, se trabaje mucho con la aplicación de tecnología. Las AgTech, nosotros hoy estamos apuntando, porque son además fuentes de empleo en el interior productivo, tenemos muchos jóvenes y por eso se le dio mucho impulso a la robótica en las escuelas, porque generar ese impacto de trabajar con tecnología desde las primarias, desde las primeras infancias, para poder producir estos software y estos sistemas, hoy hay muchas empresas agropecuarias que trabajan con esto. Aplicar tecnología para esas zonas es claramente poder producir de manera más amigable, más concreta, generando el menor impacto, y justamente no dejando tierras o hectáreas sin poder utilizar, pero a la vez que se pueden utilizar, pero que, como digo, no generen un perjuicio en la comunidad. Obviamente respetando todos los estándares de calidad, todos los estándares de aplicación, cómo deben ser, en qué momento, en qué lugar y a qué horario, o sea, con todos los certificados que corresponden, pero que el Estado venga a acompañar eso, es decir, certificar que las cosas se están haciendo bien, y penar cuando no se están haciendo, ¿no? Un poco esa es la mirada, justamente para evitar lo que viene pasando en muchísimos municipios, donde se establecen zonas de exclusión, donde se inutilizan hectáreas, que generan, digamos, ese desmero no solo de la producción, sino de la comunidad que además se beneficia con esa producción de esas hectáreas, ¿no? Bueno, como presidenta de la Comisión de Asuntos Agrarios y de Pesca del Senado, hay varios temas a los cuales me gustaría buscar. Por un lado, tiene que ver con este tema que surgió a principios de año con los precios estándares, equitativos para la mesa de los argentinos, buscar esos precios cuidados. Y por otro lado, lo que tiene que ver con el cultivo propiamente dicho y las posibilidades que tienen hoy los productores tanto de exportar como de comercializar en nuestro país. Bueno, nosotros sabemos que esas recetas que ya se aplicaron en otros tiempos no funcionaron, ¿no? Sabemos que intervenir los mercados, intervenir los productos, intervenir a la industria, intervenir, incluso pensar equivocadamente que el problema está en las materias primas, nosotros venimos trabajando fuertemente en ese concepto erróneo, ¿no? Ya esta lucha la tuvimos durante la 125, donde se pretendía aplicar estas altas retenciones de derechos de exportación,
con la excusa de la mesa de los argentinos, y todos vimos que los resultados no fueron los correctos. Acá lo que hay que trabajar es una situación macroeconómica, la inflación no es problema de las materias primas, tiene que ver con una cuestión macroeconómica, que hay una digamos, distorsión en los mercados. El precio de la soja que hoy tenemos tan alto es un precio que no le llega exactamente al productor, solo recibe un 30% de todo eso, porque el resto se va en los ya conocidos derechos de exportación. Entonces hay que trabajar fuertemente en nuevas recetas, en acomodar los distintos tipos de cambio que tiene el país. Bueno, es una cuestión muy macro y que es un reclamo que además el interior productivo viene haciendo hace rato. Hemos fracasado en estas recetas, no volvamos a la intervención de los mercados, no volvamos a los precios cuidados, porque además ya lo estamos viendo en las góndolas. Hay un desabastecimiento incipiente, y por otro lado, si vemos modelos como el venezolano, donde todo el mercado está intervenido, donde ya no quedan producciones, y sin embargo el sueldo no alcanza para comprar los productos que se venden en las góndolas, con lo cual tenemos que hacer un fuerte trabajo en concientizar a la población que estos mecanismos y estas recetas no son, o no nos van a traer los resultados que se pretenden instalar como viables para solucionar el problema de la mesa de los argentinos. Acá el problema de la mesa de los argentinos tiene que ver con que los salarios cada vez alcanzan menos, porque hay mucha inflación, hay mucha emisión monetaria para solventar un Estado que cada vez es más grande y que no tiende a achicarse y que no tiende a hacer políticas públicas serias para generar más producción, generar más empleo y que eso se derrame en una riqueza para todos los argentinos, ¿no? Sí, también tiene que ver que siempre hablamos del productor y del consumidor final y no de los diferentes eslabones de la cadena, que también son los que más se enriquecen y tienen que ver con el transporte, las grandes cadenas que comercializan los productos. Bueno, todo eso siento que son temas que todavía no se atienden y a los cuales hay que ponerle el foco. Claramente hay una brecha entre el quien produce las materias primas en origen y quienes terminan consumiéndolos por la alta carga impositiva y además de vuelta por la emisión monetaria que hace que el peso cada vez valga menos, cuestión que hay que revisar muchísimas cosas. Claramente intervenir los mercados, generar más derechos de exportación no va a reducir el costo para la mesa de los argentinos. Hay muchos países alrededor nuestro que exportan, que venden al exterior en grandes cantidades y el problema no está ahí en eso. Dos temas más antes de cerrar. Por un lado me gustaría saber, temas que preocupan mucho tienen que ver con la conectividad, de lo cual venimos hablando mucho, y en un momento como el que estamos viviendo de pandemia se necesita que haya más redes de comunicación, sobre todo en zonas no urbanas, sino en el campo. Y por otro lado también tiene que ver con saber cómo están trabajando ustedes, cómo continúan, porque con todo este tema de la digitalización imagino que fueron cambiando sus metodologías y seguramente esto ya lo proyectan de cara a este año y al que viene también. Mira, nosotros durante la gestión del gobierno anterior de Juntos por el Cambio, con el presidente Mauricio Macri, a nivel nacional se hizo una fuerte inversión en lo que era la modernización, y se llegó desde todos los puntos del país, de distintos puntos del país, a 3.600 escuelas conectadas para justamente poder solucionar este tema de la falta de comunicación o conectividad, ¿no? Sobre todo en estas zonas rurales donde generalmente no tenemos, ni siquiera podemos usar bien la señal de teléfono. Digamos, nosotros siempre venimos trabajando en esa modernización. De hecho, nosotros acá en el interior trabajamos mucho apuntando a que las escuelas logren tener esa conectividad, y justamente estamos trabajando hoy con una escuela en un paraje para fomentar y lograr que tengan una antena y poder tener internet. ¿Por qué? Porque lo que nos está pasando en las zonas del interior productivo es no solo que los productores no pueden trabajar y utilizar los métodos, si se quiere, tecnológicos a la hora de sacar las guías y demás sistemas que hoy se han virtualizado y están online, y que es un beneficio para los productores que están en zonas muy alejadas poder obtener esos mecanismos a través de internet, sino que en los términos educativos y en escuelas rurales donde, por ejemplo, el año pasado se han mantenido las escuelas rurales cerradas con una
realmente falta de justificación sanitaria, porque realmente por estas zonas no teníamos esas complejidades ni esos contagios, y perfectamente las escuelas rurales o en las zonas rurales permiten una posibilidad de presencialidad que quizás no se encuentra en las grandes conglomerados urbanos. Y nosotros queremos que en estos días la tecnología venga a solucionar ese tema, porque cerrar las escuelas hoy implica una deserción escolar importantísima, no solo en la ruralidad, sino en las grandes urbes. Así que nuestro trabajo sigue siendo, y seguimos sosteniendo, que la tecnología viene a solucionar eso. Ahora, de todas formas, por más antenas de internet que tengamos, tiene que ser una programación integral, ¿no? Podemos tener conectividad, pero alumnos sin dispositivos, o alumnos con dispositivos sin conectividad. Esto creo que nuestro país, tiene que evolucionar hacia esta posibilidad de educación virtual. Pero hoy hablar de educación virtual es una falta de respeto a muchos alumnos que claramente no tienen esta opción y que se está generando una brecha cada vez más grande. Y en esto no hablo solo de recursos económicos ni de recursos tecnológicos, porque hay muchos alumnos que teniendo recursos económicos y tecnológicos tampoco han podido conectarse y han podido seguir las clases de manera virtual, por una cuestión emocional, por una cuestión de falta de organización, por una cuestión familiar, por cualquiera de las cuestiones. La escuela sigue siendo una necesidad de sociabilización y de interacción con los padres. Entonces nosotros hoy seguimos trabajando fuerte para que las escuelas abran, pero sobre todo en la ruralidad es una oportunidad para los alumnos y para los jóvenes del interior productivo. Formar a los jóvenes en las escuelas rurales, agrarias y técnicas es darles una oportunidad de trabajo en el interior a futuro. Muchos chicos egresan de las escuelas agrarias y técnicas con un 7º año ya de técnicos, que les permite salir a conseguir un trabajo. Fortalecer esas escuelas y fortalecer con herramientas tecnológicas van a ser los próximos empleados o los próximos trabajadores rurales del futuro. Así que en eso nosotros seguimos haciendo hincapié y seguimos haciendo fuerza. Tuvimos un problema este año donde las escuelas agrarias y técnicas estuvieran cerradas, imposibilitando a los alumnos llegar, alumnos que viven quizás a 100 kilómetros de distancia de la escuela y solo tenían habilitado para ir 4 horas. Imagínense que eso era imposible, y además no estaban permitidos el trabajo en los entornos, que todos sabemos que las escuelas agrarias y técnicas, el trabajo en los entornos complementa la parte pedagógica, y para eso, y ese es el valor, el gran valor de las escuelas. Nosotros hicimos mucho esfuerzo desde la legislatura, en conjunto con las comunidades de esas escuelas, y hoy se resolvió hace unas semanas tener el protocolo adecuado para que funcionen las residencias, y para que funcionen los comedores, y para que se les amplíe el horario de la jornada educativa y se pueda trabajar en los entornos. Lamentablemente hay muchas escuelas que, como no les llega las provisiones para atender los comedores, hoy todavía no implementan esa apertura completa como corresponde. ¿Por qué? Porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha decidido suspender los comedores en las escuelas y transformarlos en bolsones de comida, con lo cual no estaban preparados para proveer de los alimentos para que se cocinen en estas escuelas. Bueno, seguimos trabajando fuertemente para que esto sea una realidad y que todos los alumnos puedan volver a sus entornos, a sus escuelas, y puedan realmente tener la educación que se merecen, porque de ahí es la igualdad de derechos que podemos tener y es la igualdad de oportunidades, sobre todo en el interior productivo. Alberto Pérez, de la Dirección Animal del SENASA, nos explica lo que hay que saber sobre enfermedades porcinas. El SENASA recientemente ha aprobado una normativa que establece las condiciones generales para el establecimiento de un compartimento porcino. Esta herramienta va a brindar una previsibilidad para que los productores porcinos y todos los integrantes de la cadena puedan establecer una condición diferencial a los fines del comercio exterior. Estas condiciones se basan en las recomendaciones que realiza la Organización Mundial de Sanidad Animal, es decir, la OIE, para la aplicación de un compartimento. Los productores y todos los elementos de la cadena que conforman el compartimento son los que lo deben cumplir, y el SENASA debe fiscalizar y controlar ese cumplimiento.
Es así que esta nueva resolución solicitada y acordada con el sector privado brinda un marco normativo para que, una vez que se establezcan los requisitos que necesita un país o una región importadora en cuanto a lo zoosanitario, el SENASA pueda certificar esa condición de compartimento libre y dar cuenta a su contraparte del país importador. Esta es una normativa de tipo voluntario. Lo que hace es fomentar el trabajo público-privado. El SENASA establece y controla las condiciones que debe cumplir el compartimento. Y los productores y los privados desarrollan todas estas actividades para separar la subpoblación desde el punto de vista sanitario del resto. Finalmente, esto repercute en la posibilidad de apertura de nuevos mercados que tengan una exigencia sanitaria mayor. ¿Cuál es el rol de las redes sociales en el tema de ganados y carnes? El 27 de mayo se va a realizar esta segunda edición del Seminario de Jóvenes que organiza el IPCBA, y ahora nos va a contar Leo Larrea Velasco, uno de los disertantes, cuál va a ser su participación y por qué es tan importante el tema de las redes sociales en materia, digamos, en este ámbito de la carne. La verdad que es importante en todo ámbito en sí, pero entendiendo también que en este sector la comunicación es incluso más necesaria porque no es un sector que lo haya explotado como tantos otros, ¿no? Obviamente hay lugares desde los pequeños productores, el contacto más con el consumidor final, etcétera, etcétera, pero en toda la cadena de valor es importante tener una buena comunicación, sobre todo primero para impulsar lo que hacemos en general, ¿no? Como sector, y luego para poder aportarle valor a cada una de estas partes. Mi idea, lo que yo voy a hablar y compartir con los asistentes es cómo podemos planificar y gestionar los contenidos en las redes, porque sabemos que es algo que lleva tiempo, muchas veces no tenemos muy en claro qué hacer, no porque no lo sepamos, sino porque es muy cambiante, bastante volátil, entonces lo que hacías en un momento quizás hoy requiere de otra cosa y demás. Yo llevo bastante tiempo en este tema y tengo como algunas bases, sobre todo para poder ahorrar tiempo y ser más efectivo, que creo que es lo que necesitamos todos para realmente sacarle provecho. Me parece súper interesante que podamos mostrar esto y también para los profesionales, primero conectarnos, los profesionales que tienen mucha experiencia en el sector, que quizás no están compartiendo espacios con una nueva generación que sí está en redes sociales y que recibir un poco esas opiniones, esos consejos y ese valor que tienen los que han construido lo que tenemos hoy me parece muy importante, o sea que también es un espacio de encuentro, ¿no? Yo creo que deben participar en todas. La idea es saber, según lo que vos hacés, en qué red social te conviene estar, pero de hecho la carne, sobre todo en redes como TikTok, Instagram, vas a ver un poco esta cuestión del resultado final, la gente disfrutándola, y en otras redes quizás vas a encontrar la parte del negocio, como por ejemplo LinkedIn, donde se generan tratos y donde hay más debate y demás, pero creo que cada una puede tener su lugar, su desarrollo, y también a veces romper un poco esta cuestión que mismo te estoy comentando de para estar en negocios hay que estar en un lugar y para estar en otra red hay que estar de otra manera. Me parece que es entender con quiénes nos queremos conectar y también a veces tomar el juego, si queremos, porque las redes en sí marcan un poco cómo nos relacionamos en ella. Entonces es un poco a veces si decidimos entrar o no, si aceptamos las reglas de ese juego específico o no, simplemente somos los que miramos, ¿no? O ni siquiera estamos. Bueno, ¿qué título elegiste para tu disertación? Se llama, muy literal, planificar y gestionar contenidos en redes sociales. Así que la idea es en qué redes sociales tenés que estar y por qué hacer en cada una, los tipos de contenido para publicar y también cómo podemos hacer para ahorrar tiempo y hacer que la gestión sea más efectiva. También algunos datos si trabajamos en equipo, porque seguramente son muchas partes las que intervienen, así que bueno, voy a tratar de ser muy concreto y de ese tiempo entregar la mayor cantidad de valor posible. Bueno, Leo, muchas gracias. Nos vemos el 27. Ahí nos vemos. Seguimos con más información y el SENASA presentó una nueva terminal de certificación de la cebolla allí en Río Colorado. Es una terminal de carga con un centro operativo para certificar cebolla en la localidad de Río Colorado.
La cebolla que se produce en Patagonia lleva una certificación de origen ya desde hace varios años, cerca de 20 años, un programa que lleva en forma conjunta Funbapa con Senasa. En la región hasta este momento se certificaba cebolla en la localidad de Buratovich, Mayor Buratovich, en lo que se llama el COMBU, Centro Operativo Mayor Buratovich, donde luego de todo el proceso de habilitación y seguimiento en campo y empaque, los camiones pasaban por ese lugar y se certificaba la sanidad y la calidad de la cebolla producida. En los últimos años se ha visto un crecimiento muy importante de la superficie plantada, sembrada con cebolla en la zona, ya en la provincia de Río Negro, no solo en el valle del río Colorado, en la provincia de Buenos Aires, sino en la zona de Viedma y Patagones, en Conesa, Río Colorado, Valle Medio, algo en Alto Valle, pero lo más fuerte está para aquel lado. Y se fue viendo la necesidad de una iniciativa, en este caso del municipio de Río Colorado, se acercaron con la intención de montar un centro operativo allí y que nosotros formáramos parte certificando, ¿no?, que es la función de Senasa. Es lo que inició a mediados del mes de abril. El principal beneficio es para el productor, ya que se ofrece una distancia menor hacia el centro de certificación y que le queda de paso prácticamente a todo lo que es la cebolla de Río Colorado, Valle Medio, algo de Conesa, que sale hacia Brasil y Paraguay, le queda muy de paso. El centro operativo está a 2.000 metros de la ruta 22, o sea que el desvío es mínimo. Es un sistema muy eficiente, muy rápido, así que el principal beneficio va a ser para ellos. Nosotros descomprimir un poco el centro operativo de Burato, que es una actividad hiperintensiva. En los meses de febrero a junio se trabaja muchas horas al día. Bueno, esto va a permitir descomprimir también un poco ese lugar y, como decía, ofrecer una ventaja al productor en cuanto a las distancias recorridas y a los tiempos de certificación. Sí, Brasil se sostiene como el principal destino, Paraguay en segundo lugar y algo se ha estado enviando a Uruguay también. Cambiamos de tema, nos vamos hacia la provincia de Mendoza porque se puso en marcha el proyecto de microtúneles para el forraje hidropónico en la ciudad de San Rafael. En esta oportunidad hemos podido articular un lindo trabajo entre la Escuela Martín Güemes de aquí del distrito de La Llave, el INTA de San Rafael, y obviamente nosotros como Desarrollo Rural de la Municipalidad, en este emprendimiento que ha surgido de un proyecto de jóvenes estudiantes del último año, del sexto año de la Escuela Técnica. En sus prácticas profesionalizantes han creado este proyecto muy interesante para la comunidad sanrafaelina, muy interesante para la realidad sanrafaelina, ya que se trata de un proyecto de forraje en hidroponía, ¿sí? Una metodología de cultivo, una metodología de siembra, aplicando tecnología a través de los microtúneles, donde podemos realizar forraje, ¿sí?, utilizando menor cantidad de agua y maximizando la producción en espacios más reducidos. ¿Qué quiere decir esto? Que ante las contingencias climáticas de nuestro departamento, resultando esta experiencia positiva, va a marcar un rumbo para el forraje en nuestro departamento y principalmente para la realidad que viven los crianceros, siendo que no contamos con la suficiente agua para producir la cantidad de forraje que se necesita con la metodología de cultivos tradicionales. Así que bueno, hoy trabajando con esta metodología de cultivo y esperando resultados positivos, sin duda. Bueno, esto en caso de funcionar bien es algo que se puede replicar en las fincas sanrafaelinas, más teniendo en cuenta el crecimiento que ha tenido la ganadería y la necesidad de alimento que tienen los animales. Sin duda esta experiencia, la intención también de los jóvenes hoy, y la verdad que hay que destacar su trabajo y su iniciativa, que nuestros jóvenes estén pensando en el futuro de San Rafael, en el futuro de los crianceros, en el futuro de la producción. A nosotros la verdad que nos motiva a venir a acompañarlos, y sin duda este proyecto y esta experiencia hay que replicarla a las diferentes zonas de nuestro departamento. Y nosotros queremos despedirnos no sin antes contarles qué es lo que va a ocurrir con el tiempo en los próximos días. Los datos nos los suministra el Servicio Meteorológico Nacional. Aquí tenemos entonces lo que corresponde
al día sábado, los datos indican lluvias, 10 grados la mínima, 16 grados la máxima pronosticada. Para el domingo, chaparrones durante la jornada, 10 la mínima, 16 la máxima. Y para el día lunes, un inicio de semana que ahora será feriado nacional. Recuerden ustedes que, de todos modos, estamos aguardando la publicación en el boletín oficial de las medidas dispuestas por el presidente de la Nación, pero en principio, de acuerdo a lo que trascendió en la víspera, este 24 volvería a ser feriado, por lo cual la temperatura ese día lunes de no actividad sería 7 grados la mínima, 16 la máxima, con el cielo parcialmente nublado. Final para esta edición de Chacra TV Noticias. Como siempre, muchísimas gracias por estar acompañándonos y hasta cualquier momento.